sesión de sueño vigilia. Ustedes recordarán que estamos hablando sobre la estructura y configuración del sistema nervioso vegetativo. Habíamos hablado de la parte efectora, sistema simpático y parasimpático. Habíamos hablado también de las vías aferentes que de diferentes órganos y receptores traían información hacia el sistema nervioso vegetativo, tanto su dirección simpática como parasimpática. Y lo que estábamos empezando era ver cómo se organiza el sistema nervioso vegetativo, y nos habíamos dado cuenta de que al igual que el sistema motor somático, el sistema nervioso vegetativo está básicamente apoyado en los distintos reflejos. Pero los distintos reflejos, que si bien se escalonan al igual que el somático en niveles de organización jerárquica, tienen una configuración un poco más compleja. ¿Por qué es un poco más compleja? Porque no hay solamente una neurona efectora, hay dos neuronas efectoras. Y entonces aquí vamos a encontrar el primer nivel, el que vamos a llamar nivel segmentario. Nivel segmentario, refiriéndonos al primer segmento efector del sistema vegetativo. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué no lo llamamos igual que en el somático sistema reflejo medular? Porque en este nivel vamos a incluir las estructuras efectoras que, si bien están en la médula espinal, también vamos a incluir las estructuras efectoras que están en el tronco cerebral, formando parte de las neuronas preganglionales del sistema parasimpático. Entonces, por eso no quiero darles el nombre de nivel medular, sino nivel segmental, el segmento de la primera neurona efectora vegetativa. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? En este nivel conecta las estructuras vegetativas que están ya sea en la médula espinal, ya sea en el tronco cerebral, con sus guías referentes hacia los órganos terminales. ¿Cuáles son esos órganos terminales? Ustedes ya los conocen. La musculatura lisa, por un lado. Después las glándulas, todas las glándulas, ya sea secretoras hacia afuera, ya sea secretoras hacia adentro. Y finalmente, para no dejarlas afuera, a las fibras musculares del sincipio cardíaco. Entonces, la vía efectora va a tres estructuras, no va en el sistema somático a una sola estructura, a la fibra muscular estriada. Aquí va a tres estructuras diferentes. Y genera tres respuestas de alto reflejo, porque en las proximidades, en el interior, o incluso alejadas de esas estructuras efectoras, se encuentran los receptores. Receptores que van a mandar sus vías aferentes, como ya lo dijimos, ya sea a través de las vías vegetativas simpáticas o vías vegetativas parasimpáticas, hasta la localización de las neuronas preganglionales, con lo cual se va a cerrar el circuito de respuesta. Ahí va a establecerse entonces el primer nivel segmentario. Un segundo nivel que está por encima de este, lo vamos a llamar nivel suprasegmentario, estructuras que están localizadas funcionalmente por encima de este nivel segmentario y van a inervar a estos circuitos reflejos. Estas estructuras están localizadas fundamentalmente en el tronco cerebral y ya sea encarnadas en lo que es la formación reticular del tronco cerebral o en varios núcleos que están localizados en el propio tronco, van a encarnar entonces sistemas de control sobre estos dos sistemas efectores, simpático o
parasimpático. Y van a venir respuestas mucho más globales, mucho más complejas en cuanto a las estructuras efectoras involucradas. Por encima de este nivel suprasegmentario vamos a encontrar un tercer nivel, el nivel hipotalámico. El nivel hipotalámico que se va a encargar de la regulación de los dos anteriores, pero no solamente la regulación de las respuestas nerviosas. El nivel hipotalámico va a involucrar respuestas de otro orden. Va a involucrar respuestas neuroendócrinas, para decir, va a controlar y regular la función del sistema endocrino. Y obviamente va a coordinar una respuesta de todo el organismo frente a cualquier agresión noxa o estímulo que llegue con suficiente intensidad para activar al sistema hipotalámico. Este sistema hipotalámico, que en las especies inferiores es el nivel más alto de desarrollo de las funciones vegetativas, de control del medio interno, en los animales superiores, vale decir en mamíferos, está controlado por un otro sistema de regulación. Ya llamaríamos el cuarto nivel. En el humano está muy bien desarrollado, pero las estructuras en muchas especies mamíferas está más desarrollado incluso que en el hombre y está relacionado a la integración emocional. Este último nivel es el encargado de percibir y manejar nuestras emociones. Todos sabemos que nuestro sistema vegetativo está dependiendo de nuestro estado emocional. Entonces ahí viene este cuarto nivel, encarnado en las estructuras del sistema límbico. El sistema límbico entonces es el que por esta vía va a regular todo el medio interno, toda la respuesta neuroendocrina, la respuesta frente al dolor, ya sea estimulando o ya sea bloqueando la percepción del dolor, y lo más importante, las respuestas conductuales. Entonces, este sistema va a manejar nuestra conducta. Cuando nosotros tenemos algún problema digestivo severo, para dar un ejemplo, pues no vamos a irnos a bailar a una fiesta. Vamos a reducir nuestra actividad, vamos a centrarla en el cuidado de esas funciones, vamos a buscar ayuda, etc. Vamos a cambiar nuestra conducta en función del funcionamiento de nuestros físicos. ¿Ok? Bien, entonces fíjense ustedes, tenemos un sistema organizado completamente, del cual vamos a empezar a hablar desde sus niveles más bajos. El nivel del control segmentario. Fíjense ustedes que hay por lo menos 3 niveles de control segmentario de las respuestas vegetativas. Y vamos a tomar al sistema digestivo como el ejemplo de este sistema de organización. Todos saben, o todos deberían saber, que en el interior del tubo digestivo nosotros tenemos una red neuronal que se extiende a todo lo largo del intestino delgado, sobre todo, y parte del intestino grueso, y que está conformado por una enorme cantidad de neuronas, más allá, o sea, más neuronas incluso que las que encontramos en nuestra médula espinal. Ese es el sistema. ¿Qué se llama ese sistema? ¿Perdón? Sistema entérico, el sistema nervioso entérico. Allí, dentro de las capas que constituyen el tubo digestivo, estas neuronas se agrupan y forman 2 plexos. Un plexo periférico, que lo vamos a llamar el plexo mientérico, y que está encargado de regular a las fibras
musculares lisas, tanto circulares como las longitudinales o las oblicuas, y regula su función, sus respuestas, sus contracciones. Y otro plexo que está metido más profundamente y que lo vamos a llamar el plexo submucoso. Este plexo submucoso está regulando primero a los receptores, quimioreceptores, presorreceptores y osmoreceptores que se encuentran en la mucosa del intestino. Al mismo tiempo está regulando como formas de respuesta efectora a las fibras musculares de los propios vasos sanguíneos que están corriendo por la mucosa y a los músculos lisos de las vellosidades intestinales. Entonces, en las vellosidades intestinales tenemos músculo liso que determina la longitud de la vellosidad. Cuando estas fibras musculares se relajan, la vellosidad se estira, se hace larga. Cuando estas fibras musculares se contraen, la vellosidad se retrae, se hace mucho más pequeña. ¿Cuál es el propósito de esta acción de estirarse y encogerse? El controlar la superficie de exposición de la mucosa digestiva, tanto a nivel gástrico como intestinal, como los tres elementos del intestino delgado, e incluso como la mucosa del colon, la propia mucosa colónica. Estas microvellosidades están reguladas y controlan su nivel de exposición. Si se encuentra alguna sustancia tóxica en el interior del quimo o del kilo, ¿qué pasa con las vellosidades intestinales? Se retraen y entonces reducen la superficie de exposición. Cuando por el contrario encuentran una gran cantidad de nutrientes, deliciosas moléculas de glucosa, unos lípidos ahí de lo más simpáticos y agradables, ¿qué hacen? Se relajan y se estiran esas vellosidades para aumentar la superficie de absorción y rápidamente poder transferir al interior del organismo esos nutrientes. Entonces, esas respuestas efectoras, están controladas por niveles de conexión entre los receptores y los efectores localmente. Fíjense entonces, es un primer nivel local de respuestas reflejas de circuitos reflejos intramurales. Esto va a generar respuestas de pequeñas regiones del intestino. Vale decir, por ejemplo, va a generar los movimientos peristálticos, las contracciones de segmentos de la pared intestinal se contraen y la siguiente que se relaja para después contraerse y la siguiente relajarse y así sucesivamente ir generando esos movimientos de traslación del contenido. Entonces el peristaltismo básico del intestino está controlado por ese nivel de circuito de reflejo. El circuito de reflejo más corto. ¿Esto es propio o exclusivo del tubo digestivo? No, no es exclusivo del tubo digestivo. En otros órganos y sistemas vamos a encontrar una organización parecida. Por ejemplo, y aunque ustedes no lo crean, en el propio corazón. El corazón tiene dos redes neuronales, una que se llama intrínseca, que está metida dentro del corazón, y otra que se llama extrínseca, que está rodeando a través del pericardio al corazón. Esas dos redes igual van a trabajar simultáneamente para regular la contracción del corazón, la secuencia de contracción, la fuerza de contracción y la frecuencia de contracción del corazón. ¿Okay? Entonces, esto que nos sirve de ejemplo no es un evento completamente aislado, se presenta también en otros órganos y es nuestro primer nivel local más cortito, más simple de respuesta. Fíjense que a esto le están llegando aferencias y está enviando terminología. Cuando algo llega aquí es un aferente, ¿no es cierto? El que está llegando acá. Pero hablando de la organización del sistema vegetativo,
son fibras eferentes las que están llegando al órgano. Y por el contrario, son fibras aferentes al sistema nervioso vegetativo, las que salen del órgano y dan información sensorial. Así que tengamos cuidado con la terminología aferente-eferente. Generalmente se refiere a la localización de los cuerpos neuronales, el eje de la nomenclatura. Entonces hay fibras que llegan hacia estas estructuras periféricas, estas estructuras nerviosas periféricas, y hay fibras que nacen de los receptores localizados en el propio órgano y que van a terminar en otros niveles mayores. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta a esta neurona. Esta es la neurona postganglionar. ¿Ustedes la recuerdan? La postganglionar, que puede recibir conexiones directas de los propios receptores que están en el órgano a través de estas fibras sensoriales, o pueden recibir conexiones indirectas que van a pasar por la médula espinal, pero no van a hacer sinapsis allá, sino van a volver hasta las neuronas postganglionares para generar un arco reflejo. Cualquiera de esos dos caminos es válido y determina que haya respuestas que nacen de las neuronas postganglionares y controlan a la función refleja local, o establecen nuevos sistemas de respuesta refleja local, pero no tan local, más ampliado. Entonces, la diferencia entre esta pequeña red y esta red postganglionar es la amplitud de las estructuras involucradas. Esto es muy, muy pequeño, esto es más grande, es una respuesta más segmentada. ¿Ok? Y finalmente tenemos el tercer nivel, el que ustedes conocen en el sistema somático, fibras aferentes que traen estímulos de receptores que llegan a la médula espinal, en este caso a las columnas laterales o intermediolaterales de la médula, o a los núcleos motores parasimpáticos del tronco cerebral, y allá hacen sinapsis y desencadenan respuestas que van a ir a través de las fibras postganglionares a actuar sobre segmentos más amplios todavía de los órganos efectores. Es el tercer nivel de respuesta refleja. Todo esto es reflejo, ¿ah? No hay ningún control motor, no hay ningún control central para la función de esto. Veamos brevemente algunos ejemplos de ello. Aquí tenemos una visión esquemática y bastante simplificada de las dos redes neuronales del tubo digestivo, la submucosa y la periférica, las neuronas que la configuran y los receptores que de ellas nacen y hacen conexiones entre ellas. ¿Qué tipo de respuesta maneja? Aquí abajo tenemos un resumen del tipo de respuestas que ellas manejan. Naciendo de receptores localizados, por ejemplo, en la mucosa, los quimioreceptores. Quimioreceptores para quiénes? Para todas las sustancias que nosotros consideramos químicas. Hay quimioreceptores para aminoácidos, quimioreceptores para carbohidratos, sobre todo receptores para lípidos, para vitaminas, para hasta oligoelementos. Van a hacer sinapsis intramurales en el plexo mientérico y van a anexar las respuestas de los receptores. Del músculo liso, por ejemplo, de la musculatura lisa longitudinal o circular del segmento intestinal, o los músculos lisos de las propias vellosidades, o las glándulas de las propias vellosidades. Y van a generar respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? El peristaltismo del que habíamos hablado como ejemplo. No es lo único. También va a generar respuestas de segmentación. Vale decir, respuestas de lugares particulares del tubo digestivo que
que se van a contraer o se van a relajar. Por ejemplo, los esfínteres que tenemos en el tubo digestivo van a generar entonces respuestas de esa índole con movimientos de inclinación, cerrando o permitiendo el paso del quimo. Y aquí tenemos una respuesta básica que está permanente en el tubo digestivo, que es más o menos como el tono de la musculatura lisa del tubo digestivo. Son los complejos motores migratorios interdigestivos. Es un estado de contractibilidad tónica del intestino que lo mantiene en una longitud y un grado de actividad específico. Cuando esto se activa, va a generar entonces contracción activa de segmentos del intestino delgado, por ejemplo, o segmentos del ciego o segmentos del colon. Entonces hay complejos motores migratorios interdigestivos y cuando llegan estímulos a los quimiorreceptores se pueden activar y convertirse en complejos motores migratorios ya de la actividad misma. ¿Y qué es lo que consiguen? Juntamente con el peristaltismo consiguen desplazar el contenido del segmento intestinal de un lugar a otro. Lo van batiendo, lo van llevando hacia adelante, lo van llevando hacia atrás, para que todo lo que estuviera en el intestino, en el contenido intestinal, se exponga frente a la mucosa. Y esta mucosa pueda absorber. Si por el contrario encuentran que hay sustancias que dañan o que provocan activación de quimiorreceptores, indicando que no es algo absorbible, que es más bien algo tóxico, pues esto se activa mucho más y se generan movimientos más importantes. ¿Cuál es el propósito de esos movimientos más importantes? A través de respuestas reflejas, eliminar lo más rápidamente el contenido intestinal. Ya veremos, porque esto no está aislado, esto está en combinación con los otros niveles. Vamos a ver cómo se organizan estas tres cosas. Esto no quiere moverse. El siguiente nivel, los circuitos, los reflejos ganglionares. Estamos hablando de las neuronas postganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, que están inervando a esas mismas vísceras y controlando respuestas mucho más amplias. Y aquí tenemos algunas de las respuestas que se controlan a través de estas vías. Uno de los más una de las respuestas más famosas, más conocidas, es el reflejo gastrocólico. ¿Cuál es el reflejo gastrocólico? Cada vez que la pared del estómago se estira cuando recibe alimentos y se dilata esta pared gástrica, genera señales nerviosas que van a ir a activar estructuras musculares del colon. Vale decir, el colon que estaba en un tono más bien relativamente bajo, ni bien se dilata el estómago, va a empezar a movilizarse y va a empezar a hacer un movimiento de traslación del colon. Entonces, esto genera este reflejo gastrocólico que lo que tiende a hacer es a vaciar el contenido del colon. Todos nosotros, no sé si todos lo habremos percibido, pero la mayoría debemos saber que cuando una persona ingiere alimentos, al cabo de un corto tiempo le dan ganas de entrar al baño. ¿Por qué? Porque se ha activado este reflejo. ¿Y para qué sirve este reflejo? Para dar campo en el tubo digestivo a las nuevas moléculas que están ingresando, los nuevos alimentos que están ingresando para que puedan ser digeridos y absorbidos.
Si estuviera el cono lleno, pues la verdad que no habría mucho campo y lo único que tendríamos que hacer es aumentar el volumen de nuestro tubo digestivo. Eso no funciona así. Por este reflejo, rápidamente se evacúa el contenido colónico y el contenido del intestino delgado puede pasar. Y ese es el siguiente reflejo, el reflejo gastroileal. El mismo principio, la dilatación del estómago genera un movimiento, una activación del intestino delgado y una relajación del esfínter ileocecal. Entonces, ese esfínter estaba cerrado, al igual que el esfínter del duodeno, pero el ileocecal se relaja, el intestino se contrae masivamente y transfiere todo el contenido del intestino delgado hacia el colon. Entonces, cada vez que hay llenado gástrico, hay un vaciado del ileo, del intestino delgado en general. Y el paso a través del esfínter ileal que se ha relajado del contenido al ciego en este caso y al sistema colónico. A propósito, ¿cuántos segmentos tiene el intestino grueso? No, más fácil, ¿cuántos segmentos tiene el intestino delgado? Eso lo saben todos, tiene 3. ¿Cuáles son? Duodeno, yeyuno y ileo. Cada uno de ellos trabaja concertadamente con el otro, pero tiene funciones diferentes. ¿Cuántos segmentos tiene el intestino grueso? A ver, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Tiene 6 segmentos. El mismo principio funciona también para esto. Están coordinados funcionalmente, pero cada uno tiene funciones diferentes. Por lo tanto, tiene respuestas nerviosas diferentes. Y cada una de ellas va a ir a un propósito específico. Lo mismo que para el intestino delgado, el duodeno tiene funciones específicas de secreciones glandulares, de secreciones hormonales o de secreciones digestivas. El yeyuno tiene sus funciones de absorción y el ileo tiene funciones de traslado. Entonces sirve para eso, para llenar de enzimas, mezclarlas y absorber todo lo que sea nutritivo y eliminar el resto hacia el colon. El colon fundamentalmente va a absorber todo lo que vuela en líquidos, para decir todo el agua que se ha volcado, se va a absorber allá, el contenido se va a volver pastoso y además van a empezar a trabajar unos simbiontes que viven con nosotros. Hasta hace algunos años no les damos la menor importancia, pero que cada día se han vuelto más. La microbiota se han vuelto más importantes, conocemos más de ellos y resulta que son, yo no diría indispensables, pero sí vitales para nuestras funciones corporales. Y cuando se descompone la barrera que limita su efectividad, estos se disparan y nos provocan un montón de enfermedades. Bueno, pero eso es otra cosa. Además de estos 2 reflejos, fíjense, hemos mencionado 2 otros reflejos, el enterogástrico, que es el reflejo contrario. Cuando hay una excesiva dilatación del intestino delgado, la pared del estómago se relaja. ¿Para qué? Para que no siga mandando líquido al intestino. Entonces es un reflejo protector del intestino. El ileocólico lo mismo hace. Cuando se llena el ileo, se activa el colon para que se vacíe. Y el cólico ileal hace exactamente lo mismo, pero al revés. Cuando se dilata mucho el colon, el ileo se inhibe. Todos estos son reflejos de este nivel
control segmentario local, ganglionares. Si esto es lo que controla tu digestivo en sus efectos ganglionares, ¿qué es lo que controla en su nivel preganglionar? Fíjense ustedes que en lo preganglionar se controlan respuestas mucho más amplias de todo el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una organización de receptores y aferentes entre lo mismo que las funciones reflejas del sistema motor somático. Receptores viscerales, ya sea terminaciones libres encapsuladas, baroreceptor, se ha tenido requiere receptores de la pared vascular, de presión, que están localizados en el pulmón intestinal. Todo tipo de receptores se activan y establecen, activan diferentes vías efectivas aferentes que están yendo hacia la médula o hacia los núcleos motores del parasimpático. Y aquí van a establecer respuestas vegetativas a acciones somáticas, respuestas vegetativas presoras, respuestas vegetativas de órganos completos, por ejemplo la defecación, por ejemplo la micción, por ejemplo todo el proceso de control de la presión arterial global, no solamente la presión arterial segmentaria, presión dentro de nuestros vasos sanguíneos de determinado órgano, sino toda la presión arterial. De eso se encarga entonces este circuito reflejo, que ya es un reflejo preganglionar, más amplio. ¿Okay? De esto van a encontrar ustedes ejemplos y vamos a probablemente revisar cada vez que nosotros nos dediquemos a ver respuestas del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema urinario, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los sistemas están funcionando en base a estos sistemas. Pero ya no respuestas locales, sino respuestas globales. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos claros? Queda un poco medio en una penumbra medio incierta de qué es lo que hacen después de estos circuitos. Como les he dicho, pues lo vamos a ver poco a poco en el curso de las charlas de fisiología, ya no neurofisiología, sino fisiología. El siguiente es el nivel suprasegmentario. Yo no sé qué hace Hasti ahí, pero por lo menos nos alegra la vida, está contento.